Lara se quedó mirando el reloj de la cocina. Eran las 8 de la noche. Iván todavía no había llegado, pero ella sabía que estaba cerca. Otra vez, el mismo patrón. Un día más, él volvería tarde, exhausto y sin ganas de hablar. Su corazón latía más rápido a medida que la espera se prolongaba. No sabía si sentir miedo, frustración o algo peor, desesperanza. Cuando finalmente oyó el sonido del coche estacionándose frente a la casa, su respiración se volvió más tensa. Iván entró sin mirarla, con la cabeza gacha, el cansancio reflejado en cada movimiento. Se dejó caer en el sofá, tirando la chaqueta sobre la mesa, y encendió la televisión sin decir una sola palabra. Lara se acercó tímidamente, como si estuviera ante un extraño, y le preguntó con voz suave: ¿Cómo te fue hoy, Iván? Él levantó la mirada, pero no le contestó de inmediato. Sus ojos, vacíos y agotados, recorrían la pantalla como si estuviera buscando algo más allá de las imágenes que pasaban. Finalmente, sin dejar de mirar la televisión, murmuró: lo mismo de siempre, nada nuevo. Lara lo observó en silencio, sintiendo cómo la distancia entre ellos se hacía más grande. Hace años, esos momentos juntos eran diferentes. Recordaba cuando se sentaban a cenar y hablaban de todo, de sus sueños, de sus miedos, de sus pequeños logros, pero ahora todo eso parecía un recuerdo distante. ¿Qué había pasado entre ellos? Cuando se desvaneció la chispa, Lara se retiró a la cocina, sintiendo una punzada de tristeza en el pecho. Miró su reflejo en el vidrio de la ventana, el rostro pálido, los ojos cansados, y se preguntó si todavía había algo de la mujer que una vez había sido. No era solo que Iván ya no la mirara como antes, era que ni siquiera parecía notarla. En el fondo lo sabía. Algo en ella había cambiado, algo en él también. Se preguntó cuánto más podría seguir viviendo en esta rutina vacía. La campana de la cocina sonó, anunciando que la cena estaba lista. Lara preparó la mesa con esmero, poniendo los platos en su lugar habitual. Iván había invitado a su viejo amigo Pablo a cenar esa noche, algo que ya no sucedía con frecuencia. Lara recordaba la última vez que Pablo había estado en su casa, hace años, cuando las cosas entre ella e Iván aún parecían en su lugar, pero este encuentro iba a ser diferente. Pablo llegó puntual, como siempre. Tenía una presencia imponente, pero su sonrisa era cálida, fácil. Era imposible no sentirse atraído por su energía, por esa forma de hacer que todo a su alrededor pareciera más ligero. Lara se sintió aliviada al ver su rostro conocido. Al menos alguien en la sala no la hacía sentir invisible. Mientras cenaban, Pablo contaba historias sobre sus viajes, sus aventuras y sus anécdotas graciosas. Lara no podía evitar reírse genuinamente, algo que hacía tiempo no experimentaba. Iván, por otro lado, apenas estaba prestando atención. Su mente estaba, como siempre, en otro lugar. En un momento, Pablo le hizo una pregunta que la tomó por sorpresa. ¿Cómo has estado, Lara? Parece que te has estado alejando un poco últimamente. Ella lo miró, confundida por la sinceridad de la pregunta. No estaba acostumbrada a que alguien le hablara de esa manera. Su respuesta salió sin pensarlo. Estoy bien, solo un poco cansada. Pablo la observó por un largo segundo.
casi como si pudiera leerla. La mirada que le dedicó fue diferente a la que recibía de Iván. Era algo que Lara no había sentido en mucho tiempo, alguien que realmente la veía, que la escuchaba. La noche continuó, pero por primera vez en mucho tiempo, Lara dejó de sentirse invisible. Después de la cena, Iván se fue a dormir temprano, agotado por su día. Lara se quedó en la sala, recogiendo los platos mientras Pablo hojeaba una revista que había encontrado sobre la mesa. El silencio entre ellos era cómodo, pero había una tensión sutil, algo que flotaba en el aire sin ser nombrado. Pablo se acercó lentamente, dejando la revista de lado. Miró a Lara con una expresión seria, casi como si quisiera preguntarle algo más profundo. Él había notado algo en ella esa noche, algo que iba más allá de la simple amabilidad. ¿Estás realmente bien, Lara?, preguntó, su tono bajo y suave. Lara se giró hacia él, sin poder ocultar la confusión en sus ojos. No entendía por qué él le preguntaba esto. Todos a su alrededor decían que todo estaba bien, que era normal sentirse cansada. Pero él la veía de una manera diferente. No lo sé, dijo ella, sin saber cómo seguir. Su voz tembló un poco. A veces siento que he perdido algo dentro de mí. Pablo no respondió de inmediato. Su mirada era tan intensa que Lara sintió como si sus palabras estuvieran siendo pesadas, analizadas, comprendidas. Un silencio pesado cayó entre ellos. Y luego, sin pensarlo, Pablo tomó su mano. Fue un gesto espontáneo, casi inocente, pero Lara lo sintió como una corriente eléctrica recorriéndole todo el cuerpo. No deberías sentirte así, dijo Pablo suavemente. Hay algo en ti que sigue brillando, aunque no lo veas. Lara intentó soltar su mano, pero algo la detenía. En ese momento, el contacto de Pablo la hizo sentir viva, como si estuviera siendo reconocida por alguien más allá de su rol de esposa. Unos segundos después, sus labios se rozaron brevemente. Fue un beso que dejó a Lara con el corazón acelerado, una sensación de culpa, pero también de deseo reprimido. La intensidad del momento la dejó confundida y aterrada. Sabía que lo que había hecho no estaba bien, pero no podía negar lo que había sentido. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones encontradas para Lara. Después de aquel beso, no podía dejar de pensar en Pablo, en sus palabras, en el contacto de su mano. Intentaba concentrarse en su vida diaria, en las tareas domésticas, en su marido, pero su mente siempre regresaba a ese momento. Pablo comenzó a enviarle mensajes, pequeños textos que no eran nada comprometidos, pero que siempre conseguían hacerla sonreír. Al principio, Lara se mostró reacia a responder, pero con el tiempo sus conversaciones se volvieron más frecuentes. Cada mensaje suyo la hacía sentir especial, algo que ya no experimentaba con Iván. Un mensaje de Pablo decía: ¿Cómo te sientes hoy, Lara? Espero que tengas un buen día. Ella respondió casi inmediatamente: Gracias, Pablo, te echo de menos. Era extraño. Lara nunca había sido así, tan abierta, tan dispuesta a compartir algo tan personal con alguien que no fuera su marido, pero la forma en que Pablo la hacía sentir era diferente. Cada palabra suya parecía sacarla de la rutina que la asfixiaba. Iván comenzó a notar que Lara estaba más distraída, que pasaba más tiempo mirando su teléfono en lugar de hacerle compañía como antes, pero él, inmerso en sus propios pensamientos,
nunca preguntó por qué. Finalmente, Lara tomó una decisión. Sabía que lo que estaba haciendo no era correcto, pero la atracción hacia Pablo era tan fuerte que no pudo evitarlo. Se encontraron en un pequeño café en el centro, un lugar tranquilo, lejos de las miradas curiosas. Lara llegó primero, nerviosa, mirando constantemente hacia la puerta, esperando ver su rostro. Cuando Pablo apareció, su sonrisa la calmó de inmediato. Sin palabra, se sentaron, y durante un rato el mundo alrededor de ellos desapareció. ¿Te sientes bien?, preguntó Pablo, mirándola fijamente. Lara no sabía cómo responder. Estaba atrapada en una mezcla de emociones, el deseo de estar con él y la culpa por engañar a Iván. Se sentía como si estuviera viviendo una mentira, pero al mismo tiempo la verdad de lo que estaba pasando era innegable. Antes de que pudiera decir algo, Pablo la tomó de la mano. No tienes que hacer esto sola, Lara dijo suavemente. Estoy aquí para ti. Lara miró a sus ojos y por un momento pensó que podría ser feliz con él. Pero su mente se llenó de imágenes de Iván, de su vida juntos, de lo que podría perder. Finalmente, después de un largo silencio, Lara se levantó. «Debo irme», dijo, con la voz quebrada. Pablo la observó sin decir nada. Sabía que ella tenía que tomar una decisión difícil. Cuando Lara regresó a casa esa noche, Iván la recibió con una mirada cansada, pero algo en sus ojos le decía que había notado algo. Estaba inquieto. Se acercó a ella sin poder ocultar la tensión que se había acumulado entre ellos. «¿Qué pasa, Lara?», preguntó con voz grave. «No eres la misma últimamente». Lara no podía mentirle. Sabía que debía ser honesta, aunque fuera doloroso. «Iván», su voz tembló. «Hay algo que no puedo ocultar». Y así comenzó la conversación más difícil de su vida.